¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy les quiero platicar sobre 3 pacientes que acudieron con nosotros a CREAFAM. Una de las causas por las que más nos buscan en CREAFAM es porque quieren embarazarse, obviamente, pero tienen miomatosis. Y estos miomas también producen en muchas ocasiones anemia. Recuerden que saber es poder. Me gusta decir que este es el caso más frecuente que tenemos en CREAFAM. Mujeres de miomas que buscan embarazo, pero además tienen anemia y generalmente son miomas de grandes elementos o miomas múltiples. La primer pacientita es una mujer que viene desde Reynosa, Tamaulipas y nos vio en YouTube gracias a los videos que hemos subido, y ella en particular ya le habían dicho más de 4 médicos que le iban a retirar el útero. Obviamente no era una cirugía sencilla, era un tumor que pesó 1,4 kg de grandes dimensiones en la cara anterior del útero, más subseroso. En este tipo de pacientes es muy cuidadoso, muy delicado tratar de hacer una cirugía muy bien planificada y que no nos sangre, porque ella ya tenía anemia. Inclusive le tuvimos que pasar 2 paquetes globulares antes de la cirugía y uno en el transoperatorio. El sangrado solo fue de 600 mililitros, pero ella tenía anemia severa de 6.6 de hemoglobina. Imagínense que si tú te operas con esa hemoglobina sin pasar sangre, la probabilidad de que esto se complique es muy grande. Por eso es importante siempre acudir con los especialistas. Vean bien, esta pacientita tenía un mioma de grandes dimensiones, entonces lo que hicimos fue un abordaje infrasupraumbilical. ¿Qué es eso? Empezamos la incisión en la línea media por abajo del ombligo o por arriba del pubis, nos extendemos dando circunferencia hacia el ombligo y por arriba del ombligo. Con esta incisión lo que logramos es tener un mejor campo quirúrgico y poder trabajar con ese mioma. Si se fijan, en esta no pusimos el separador Alexis para poder trabajar. ¿Por qué? Porque así lastimamos mucho menos los tejidos, somos menos cruentos y además tenemos la posibilidad de hacer una cirugía con mucho menos sangrado. Aquí se ve algo grotesco, pero este tumor pesó 1,4 kg. Imagínense cómo es la reparación de ese útero, porque los puntos tienen que ser hemostáticos, o sea, que no nos sangre después de dar los puntos, y 2, afrontar muy bien ese tejido del útero para que después, en un futuro, pueda buscar un embarazo y no tengamos complicaciones durante el mismo. Aquí lo más importante es que esta pacientita va a poder embarazarse o buscar un embarazo después de unos 8 meses o 1 año de haber reposado y dejar que ese útero cicatrice de manera adecuada. Nuestra segunda pacientita, ella es poblana, pero ella trabaja en Durango. Y entonces nos inscribió vía Zoom igual para ver si podíamos atenderla y aprovechar en su periodo vacacional para visitarnos y ver si se operaba. Le revisé todos los estudios por vía Zoom y llegó una semana después, le hice un ultrasonido, una valoración, y la verdad es que si se fijan en la resonancia, tenía una resonancia donde se vean múltiples miomas, tanto intramurales como subserosos, anteriores y posteriores, y lo que hicimos aquí sí fue un abordaje por vía Pfannestiel, o sea, la incisión que le llamamos estética, que es horizontal arriba del pubis, en la línea del bikini, que se llama Pfannestiel. Con esto hicimos una cirugía estética, pero pudimos hacerlo con el separador Alexis porque la incisión fue mucho más pequeña, ya que ella tenía muchos miomas, pero no eran de tan grandes elementos. El más grande medía 10 centímetros, pero ella también, la peculiaridad, igual que la pacientita anterior, es que tenía una anemia severa de 8.7 de hemoglobina y le tuvimos que pasar 2 paquetes de sangre. Afortunadamente ya nada más sangró 100 mililitros. Entonces recuerden, en este tipo de cirugías lo importante es hacer una cirugía que no nos sangre, tener una valoración previa, tanto preanestésica, de cómo están la biometría hemática para ver su hemoglobina y que no haya anemia, y obviamente los tiempos de coagulación, y poder planificar con tiempo si es necesario tener paquetes globulares. Esta tercera cirugía sí es una paciente que vive aquí en Puebla, pero tiene 39 años. Entonces recuerden, 34, 41, 39, la media anda en 37 años. Eso es lo más frecuente por lo que acuden a nosotros, mujeres arriba de 34, 35 años, con miomatosis múltiples o de grandes elementos, deseo de embarazo, lo más importante, y muchas de ellas con anemia. Esta pacientita tenía hemoglobina de 10.5
No le pasamos sangre, le cruzamos paquetes globulares, nos sangró en la cirugía 400 mililitros y se le puso solo un paquete, pero ella también tenía múltiples miomas, le quitamos 12 miomas y al igual que la paciente anterior, le pudimos hacer una incisión Fan Steel estética para poder hacer una cirugía mucho más bonita postquirúrgicamente, que no se le note la incisión, pero lo más importante es el poner el separador de Alexis. Generalmente lo decidimos en el momento de que la paciente ya tiene bloqueo. ¿Por qué? Pues porque ya está relajada, ya podemos hacer una buena palpación y poder definir si la incisión es Fan Steel o es media, infra o supraumbilical, si ponemos o no el separador. Lo más importante en este tipo de pacientes es siempre saber cuántos miomas tenemos aproximadamente, si es necesario tener una resonancia o una tomografía, que en la gran mayoría así lo solicitamos, y tercero, poderles dar una orientación de cuánto tiempo nos vamos a tardar y si es necesario pasar sangre. Ok, algo bien importante que siempre nos preguntan, que si es muy difícil o muy riesgosa la cirugía. Aquí dependen de múltiples factores. El primer factor y más importante es si tenemos anemia. Recuerden, eso es fundamental. ¿Y cuánto tiempo llevamos con anemia? Porque si tenemos sangrados constantes y la gran mayoría de las pacientes que nos buscan llevan ya 2 o 3 años con sangrados y con anemia. Eso es más riesgoso porque tu cuerpo está inflamado y obviamente resiste menos un procedimiento quirúrgico. Muchas veces cuando me escriben o nos vemos por vía Zoom me dicen, pero ¿qué tan difícil es esta cirugía? ¿Me la puedo operar acá? La verdad es que es muy difícil yo orientarlos sobre quién les va a hacer la cirugía o dónde se la van a hacer. No es lo mismo hacerlo en un ámbito particular, privado, que en un ámbito público. Generalmente en la pública lo que hacemos o lo que hacen los médicos es quitar el útero. ¿Por qué? Primero, porque a veces no existe el recurso. Segundo, porque hay muchos médicos que están en entrenamiento aún. Y tercero, porque sí es complicado obtener sangre, tener todo a la mano para hacer procedimientos que son a veces complicados. Entonces, lo que yo siempre les digo es, si pueden, vengan con nosotros. Lo más importante es que el médico tenga mucha experiencia sobre miomatosis y obviamente quitando cirugías de miomas. En CREAFAM, el 98% de las cirugías que hacemos de miomatosis preservan su útero y aún así en cirugías de grandes elementos, múltiples o con anemias severas. Así que lo más importante es con quién vas, a dónde vas y quién te va a operar.